Santiago esperaba que sus lectores hicieran más que solo escuchar la palabra de Dios. Él esperaba que ellos pusieran su fe en acción. Este tema era tan importante para Santiago que, aunque él tocó este tema en los capítulos 1 y 2, regresó a él una y otra vez a lo largo de su epístola. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 13, la perspectiva básica de Santiago sobre la relación entre sabiduría y obediencia aparece otra vez. Santiago escribió: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Como indica este versículo, la sabiduría y el entendimiento de los propósitos de Dios en las pruebas y sufrimientos no es un mero asunto intelectual. Aquellos que tienen estos dones lo demostrarán con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad dadas por la sabiduría de Dios. Así, en el capítulo 1, versículo 27, Santiago cierra esta sección sobre la necesidad de actuar, resumiendo la piedad verdadera o religión de esta manera. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago habla muy francamente de la religión, lo que él llama pura y sin mácula. Esto es, cuidar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y en nuestra cultura, que es tan materialista en muchos sentidos, son dos caras de la misma moneda. Y una de las maneras en que somos contaminados por el mundo es el no cuidar a los pobres que nos rodean, o atribuir su pobreza a algo en ellos y no mirar las causas sistemáticas de eso, o vernos a nosotros mismos, que tenemos recursos, como significando que de alguna manera somos superiores, o tenemos la bendición de Dios y la gente pobre no. Cuando la realidad es que muchas veces lo que encontramos es que la fe de los pobres es más fuerte y más auténtica que la gente que no ha sufrido las mismas cosas que ellos. Siguiendo este llamado introductorio a la acción, Santiago elaboró la conexión entre la sabiduría y obediencia, enfocándose en el problema del favoritismo en el capítulo 2, versículos 1 al 13. Algunas personas dentro de la audiencia de Santiago aparentemente habían estado mostrando preferencia a los ricos y descuidando a los pobres. Y en esta sección, Santiago dirigió este problema llamándolos a poner atención a lo que él llamó la ley real. En el capítulo 2, versículo 8, Santiago dijo: Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Esencialmente, descuidar a los pobres a favor de los ricos es fallar a amar a tu prójimo. Y Santiago enseñó que ellos debían evitar el pecado del favoritismo, manteniendo la ley real. Vemos en las enseñanzas de Santiago sobre los ricos y su relación con los pobres un verdadero reflejo de la enseñanza del Salvador en Lucas capítulo 16. En el capítulo 2 de Santiago, él habla de cómo ellos no saben que Dios ha escogido a los pobres que le aman para ser herederos de su reino. A los ricos se les muestra parcialidad cuando llegan a las reuniones cristianas. Se les muestra respeto. Les decimos: puedes tomar mi asiento, puedes tener el mejor asiento en la asamblea. Y Santiago advierte a aquellos que están actuando de esa manera, recordándoles que los pobres tienen una posición plena en el reino de Dios, derechos plenos de herencia, y por lo tanto, se les debe mostrar dignidad y respeto, así como una plena membresía también entre el pueblo de Dios. Como hemos visto, el libro de Santiago tiene un enfoque muy positivo sobre la ley de Dios. En el punto de vista de Santiago, la ley nos enseña a cuidarnos unos a otros, a tener compasión de los pobres, evitar el favoritismo y cosas por el estilo. Pero este punto de vista positivo puede ser mal usado si no somos cuidadosos. Los cristianos modernos generalmente señalan cómo la ley de Dios ha sido utilizada en vano, como una manera de tratar de justificarnos a nosotros mismos ante Dios por nuestras propias acciones justas. Y tenemos razón al rechazar este abuso de la ley de Dios. Pero por el contrario, el libro de Santiago destaca una faceta diferente de la ley. Santiago enseñó que, aunque nadie puede ser justificado por la ley de Dios es nuestra fuente de sabiduría, y debemos vivir en obediencia a ella. Por supuesto, no obedecemos como si estuviéramos viviendo en el Antiguo Testamento.
Debemos siempre aplicar la ley de Dios a la luz de Cristo y a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Pero aquellos que han creído en Cristo para su salvación obedecen la ley por gratitud a Dios, porque es la revelación de la sabiduría de Dios. En esta escena, Santiago hace eco al Salmo 19, versículo 7, donde leemos esto: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Después de introducir la importancia de la acción en respuesta a la palabra de sabiduría y de resistirse al favoritismo al obedecer la ley real de Dios, Santiago se refirió a la relación entre la fe y la obediencia en el capítulo 2, versículos 14 al 26. En el capítulo 2, versículo 14, Santiago planteó esta pregunta: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago respondió a esta pregunta con un resonante no. Lo hizo de varias maneras. Primero, él señaló que incluso el diablo cree cosas verdaderas acerca de Dios, pero no le hace ningún bien. Luego señaló cómo la fe de Abraham lo llevó a la obediencia, y describió cómo Rahab demostró su fe a través de buenas obras. Así, en el capítulo 2, versículo 26, Santiago llegó a esta bien conocida conclusión: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. De acuerdo a Santiago, tener las creencias correctas no es suficiente. Una fe que no se muestra a sí misma en obediencia está muerta, no es una fe salvadora. Después de exhortar a su audiencia a vivir una vida de obediencia, Santiago enfoca su atención en la relación entre sabiduría y paz entre los seguidores de Cristo. Escuchemos la pregunta de Santiago en el capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Aunque este versículo está en medio de la sección, en una variedad de formas, la sección entera trata con esta pregunta. En esta sección, Santiago señaló 3 temas principales asociados con la sabiduría y la paz entre los creyentes. Primero, en el capítulo 3, versículos 1 al 12, Santiago se enfoca en la lengua, o nuestro uso de las palabras. En el capítulo 3, versículos 4 y 5, Santiago comparó la lengua con un timón de un barco. Él lo explicó de esta manera: Las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Después, en el versículo 6, fue aún más lejos, diciéndole a su audiencia: Y la lengua es un mundo de maldad entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La advertencia de Santiago contra la capacidad de la lengua para la maldad es muy similar a lo que encontramos en el libro de Proverbios. Proverbios también trata en varias ocasiones con los peligros asociados con la lengua o el habla. Encontramos esto en lugares como Proverbios capítulo 10, versículo 31, capítulo 11, versículo 12, capítulo 15, versículo 4, y muchos otros versículos. Tanto la epístola de Santiago y Proverbios señalan que las palabras pueden dirigir a todo tipo de problemas entre el pueblo de Dios. Para evitar conflictos y vivir en paz, debemos controlar nuestra lengua. Cuando leemos el libro de Santiago, probablemente recordamos las palabras de Jesús cuando dice: de la abundancia del corazón habla la boca. A medida que Santiago reflexiona en las palabras de Jesús y provee instrucciones para la iglesia, cómo debemos vivir a la luz de la venida de Cristo y en anticipación de su futuro regreso, una de las maneras que Santiago nos da para medir nuestros corazones es enfocarnos en nuestras palabras. Él ve las palabras de una persona, la lengua, que es una abreviación de palabras, como un barómetro de todo el ser moral de una persona. Nos da la temperatura de nuestro corazón, por así decirlo. Y así, como Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando Santiago dice que un hombre debe frenar su lengua y que de la misma boca no deben salir bendiciones y maldiciones, está diciéndonos que nuestro corazón debe estar completamente comprometido con Dios. No debemos ser de doble ánimo, sino debemos, en fe, aferrarnos a la enseñanza de Cristo. Y al hacerlo, nuestras palabras deben bendecir a nuestros hermanos y hermanas en lugar de maldecirles. El segundo tema ligado a la sabiduría y la paz involucra 2 tipos de sabiduría.
Encontramos esto en el capítulo 3, versículos 13 al 18. En Santiago, capítulo 3, versículos 14 al 17, leemos estas palabras. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Como vemos aquí, para explicar la relación entre la sabiduría y la paz, Santiago distingue entre la sabiduría terrenal, incluso diabólica, y la sabiduría que es de lo alto. La sabiduría terrenal nos lleva a los celos amargos y a la contención, pero la sabiduría de Dios trae paz en la comunidad cristiana. Santiago llamó a sus lectores a dejar sus disputas y peleas. Explicó que cuando nos aferramos a nuestros deseos egoístas, no puede haber paz entre nosotros. Él enseñó que la sabiduría mundana conduce solamente al desorden y prácticas malvadas. Así que Santiago instruyó a sus lectores a confiar en la sabiduría que viene de Dios. Cuando hacemos esto, encontramos paz. Como Santiago lo puso en el capítulo 3, versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El tercer tema en esta sección, en el capítulo 4, versículos 1 al 12, ve a la sabiduría y a la paz en relación con el conflicto interno que los seguidores de Cristo experimentan. Santiago remontó la lucha entre los cristianos y los deseos egoístas, los motivos erróneos y el descontento interno. Desde el punto de vista de Santiago, los malos deseos dentro de su audiencia han causado gran daño en la comunidad cristiana. Ellos estaban gobernados por sus deseos, y por causa de esto, peleaban, codiciaban e incluso se destruían unos a otros. Así que, Santiago severamente les dijo lo que ellos deben hacer para traer la paz. En el capítulo 4, versículos 7 al 10, Santiago dijo: Someteos, pues, a Dios, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Solo la humilde sumisión a Dios puede poner fin a sus disputas y peleas y darles paz unos con otros. Ahora, consideremos las relaciones entre la sabiduría y el futuro. La discusión de Santiago de la sabiduría y el futuro puede ser dividida en tres partes. La primera parte se encuentra en el capítulo 4, versículos 13 al 17, y trata con aquellos que estaban haciendo planes para el futuro, como si Dios no estuviera en control. Estos versículos indican que muchos en la audiencia de Santiago estaban tratando de determinar su propio futuro. Ellos se enfocaron en acumular riqueza y se jactaban de lo que harían y a dónde irían. En respuesta a esto, Santiago les recordó que sus vidas eran efímeras. No era posible que supieran cuál sería su futuro. Escuchemos el capítulo 4, versículos 15 y 16, donde Santiago les dijo: En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Solo Dios controla el futuro, y aquellos que son sabios reconocerán esto. En la segunda parte de esta sección, Santiago puso atención a la sabiduría y al futuro en una manera ligeramente diferente. En el capítulo 5, versículos 1 al 6, advirtió contra la acumulación de la riqueza debido al futuro día del juicio. Santiago habló extensamente acerca del trato a los pobres en muchos lugares, y repetidamente condenó a los ricos por aprovecharse de los menos afortunados. En estos versículos, Santiago advirtió fuertemente a los ricos que habían ganado riqueza a expensas de los pobres, y les informó que pronto sufrirían por ello. Como él lo dice en el capítulo 5, versículo 3, Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Como este pasaje indica,
Acumular riquezas a expensas de otros traerá severo juicio. Las palabras de Santiago han de haber sido sorprendentes para muchos de los judíos que las escucharon. Él revierte la comprensión que muchos tenían en Israel acerca de la relación entre los ricos y los pobres, llamando a los pobres bendecidos. Él advierte a los ricos que estén listos para arrepentirse y esperar juicio. La base para ese juicio es que ellos estaban acumulando sus riquezas, y si hemos sido bendecidos con riquezas, la voluntad de Dios es que la compartamos con nuestros vecinos, utilizarla para bendecirlos. Pero ellos estaban acumulando sus riquezas para sí mismos. Estaban defraudando a sus trabajadores al no pagarles un salario justo. La riqueza es un don de Dios que debe ser usado como Dios quiere, no para nosotros mismos, sino para nuestro prójimo. En otras palabras, cada negocio debe guiarse por el principio: ama a tu prójimo como a ti mismo. La tercera parte de la discusión de Santiago sobre la sabiduría y el futuro, en el capítulo 5, versículos 7 al 12, se convierte en espera paciente para que el plan de Dios para el futuro se desarrolle. Santiago había criticado a aquellos que habían hecho planes sin confiar en Dios para obtener sabiduría, y había advertido a aquellos que habían ignorado la sabiduría de Dios, acumulando riquezas y abusando de los pobres para que vieran el juicio de Dios. Pero después de esto, Santiago alentó a los que estaban sufriendo a esperar pacientemente que Dios llevara a cabo la consumación de la historia. Escuchemos el capítulo 5, versículos 7 y 8, donde Santiago usó esta analogía. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Como acabamos de señalar, las palabras de Santiago en esta sección no solo amonestaron a los ricos, también alentaron a los pobres y oprimidos. La fuerte reprensión de Santiago le recordó a su audiencia que el día del juicio venía. En ese tiempo, aquellos que fielmente dependían de Dios serían recompensados. De esta manera, animó a los fieles a continuar en el camino de la sabiduría piadosa, viviendo su profesión de fe, obedientes a Dios a la luz del gran final del plan de Dios para el futuro. Después de explicar a sus lectores cómo la sabiduría se relaciona con el gozo, la obediencia, la paz y el futuro, el libro de Santiago cierra con una práctica y pequeña aplicación de sabiduría y oración. La audiencia de Santiago estaba tratando con varios problemas. Ellos habían sido dispersados de sus hogares. Los ricos oprimían a los pobres. Estaban discutiendo y lastimándose unos a otros. Muchos, al parecer, estaban siendo gobernados por sus deseos egoístas, y se les hacía difícil vivir de maneras que correspondían a su profesión de fe. Así, en esta última sección, Santiago les enseñó qué hacer en la comunidad cristiana mientras enfrentaban estas luchas. De manera similar a lo que había enseñado al principio de la epístola, aquí Santiago les instruyó a que se dedicaran a la oración. En tiempos de prueba o gozo, cuando tratamos con la enfermedad, aún la enfermedad causada por el pecado del individuo, aquellos que tienen sabiduría orarán. Escuchemos el capítulo 5, versículos 13 y 14, donde Santiago les dijo a sus lectores: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Claramente, Santiago esperaba que sus lectores se acercaran a Dios en busca de sabiduría en cada situación. La razón de esto está suficientemente clara en el versículo 16, donde Santiago dijo: La oración eficaz del justo puede mucho. Después de finalizar el cuerpo principal de su epístola con su llamado a la paciencia y a la oración en las pruebas, Santiago terminó la carta con una exhortación. En el capítulo 5, versículos 19 y 20, Santiago instó a su audiencia a cuidarse unos a otros y a traer de vuelta a los que se habían alejado de la verdad. Les recordó que, como hermanos y hermanas en la comunidad de fe, tenían la obligación y el privilegio de dirigir al pueblo de vuelta a la fe que realmente salva. En esta introducción a la epístola de Santiago,
Hemos observado el trasfondo del libro y hemos estudiado al autor, la audiencia y la ocasión o circunstancias de su escritura. También exploramos la estructura y contenido de la carta y vimos cómo este libro sirve como libro de sabiduría del Nuevo Testamento para los creyentes que enfrenten el desaliento de las pruebas por medio del gozo, la obediencia, la paz, el futuro y la oración. El libro de Santiago retó a los cristianos del primer siglo a buscar la sabiduría de Dios para que pudieran tener gozo mientras se enfrentaban pruebas. Por supuesto, tú y yo vivimos en circunstancias muy diferentes a las de la audiencia original de Santiago, pero nosotros también enfrentamos pruebas y también necesitamos sabiduría de Dios para ayudarnos a tratar con estas pruebas. Al igual que la primera audiencia de Santiago, necesitamos el gozo que la sabiduría de Dios da. Aunque en esta lección solo hemos tocado lo que este libro ofrece, una cosa debe quedar clara. La epístola de Santiago traza un camino para vivir sabiamente en todas las edades. Y entre más apliquemos este libro a nuestras propias vidas, más recibiremos la bendición de sumo gozo que Dios ofrece a su pueblo, sin importar las pruebas o dificultades que podamos enfrentar.